Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente. Les saluda Ulises Aguirre, el director de este espacio, de este foro. Renato Álvarez se ha tomado unos días libres, pero más temprano que tarde estará aquí compartiendo con todos ustedes ya pues las incidencias de lo que sucede en el país. Hoy, lunes, ya acercándonos a las fechas navideñas, hay un tema que queremos compartir con ustedes. Les rogamos la atención porque también dentro del tema que abordaremos el día de hoy viene suficiente información para que ustedes estén como listos, preparados y tomen todas las medidas profilácticas de cara a lo que podría ser una movilidad o la mayor movilidad del año, que son las fechas de la Navidad y el cierre de año. Así es que tenemos un tema interesante, medidas que desde la Secretaría de Salud también se están encaminando, habida cuenta de que hay preocupación por esto que estamos viendo en este momento, por este tipo de imágenes. Vean ustedes, estamos en la antesala de las fechas navideñas. Hablábamos con nuestros invitados, que ya se los presentaré a ustedes, de que la gente después de tantos meses de confinamiento estaba como con la necesidad, la urgencia de salir de sus casas, ir a un centro comercial. Algunos de repente salen tal como llegan. No compraron nada, pero tenían la necesidad de salir. Lo que se tiene que hacer en este caso es asumir con suprema responsabilidad el hecho de que el COVID está en la calle. Y quien sale a la calle lo puede llevar a su casa. Y en su casa quienes están son los mayores de edad, que son los más vulnerables frente a esta enfermedad. Esta imagen la trasladamos con la intención de crear un poco de conciencia, de invitarlos a que se asuma estos tiempos que vienen en estos momentos con mucha responsabilidad, porque el COVID puede tener un repunte después de las fiestas de Navidad y el cierre de año, pues que puede ser mucho mayor del que ya hemos pasado. Así que ese es el tema que nos ocupamos el día de hoy, pero también importante información y anuncios que vienen para una medida que se estará tomando a partir del día de mañana martes, donde ya se viene a pruebas masivas a nivel nacional de pruebas de antígeno para detectar la presencia del COVID a quien en ese momento pues tiene esa enfermedad. Así es que vamos a presentar a nuestros invitados y luego ya desarrollamos el tema y les trasladamos también el tema del programa de hoy, la pregunta del tema de hoy. La doctora Carla Pavón, jefa de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud. Doctora, buenos días. Buenos días a la familia hondureña, buenos días familia Frente a Frente, que siempre nos preste este espacio para poderle hablar a la población de lo que está ocurriendo actualmente en COVID y más en este momento, como usted lo dijo, bien lo introdujo, de que es un mes de movilidad comercial, pero también es un mes de reflexión, es un mes en la cual no podemos afanarnos, el afán trae también consecuencias y si vemos, nosotros los médicos vamos a ver estas consecuencias lamentables en enero, ¿verdad? Estamos lo esperando y eso me tiene un poco, no sé si estresada, preocupada de todo lo que puede suceder. Y bueno, en el transcurso del programa vamos a dar cifras, voy a tener que decirles que lo que habíamos proyectado ya sobrepasó al mes y se lo voy a hablar así de crítico, de que no es por alarmar, no es por asustar, pero la verdad es que con el doctor Andino que hemos hecho proyecciones, siempre hacemos proyecciones mensuales, qué está pasando, cómo va a ir la pandemia y no le veo un buen futuro a esta pandemia si continuamos de la manera que estamos en este momento. Bueno, pero son los hondureños los que tienen, en este caso, todos los que ya pasaron por la enfermedad, los que creen que les dio la enfermedad pero no tienen un examen a la mano, los que pueden cambiar
esta variable, el rumbo de esas proyecciones que nos habla la doctora Carla Pavón de lo que se han encontrado hasta ahora y debemos decirlo nosotros, por lo que percibimos en la calle, por lo que percibimos en los centros comerciales, por lo que percibimos en la convivencia, en las reuniones sociales, de que se le ha perdido el miedo y se le ha perdido el respeto a esta enfermedad. Insistimos, se pasó una oleada, yo creo que Honduras pasó con muy buenos pronósticos o con los antecedentes de lo que pasó en la época pico de la enfermedad, pues no dejó consecuencias como algunos creían que lo que podía pasar. Pero lo que viene, dicen los expertos, y nos lo dirán en este momento, es bastante preocupante y genera alarmas naturales y normales. Lo dice la doctora, no es para crear pánico en la población hondureña, pero sí es para que se tomen las medidas pertinentes. ¿Sí? Ya estaremos hablando de todo eso que deben tomar o qué medidas y reacciones debe tener la población frente a esta que no deja de ser una evidente amenaza. El doctor Henry Andino, consultor de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Doctor, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad y creo que deberíamos empezar este programa como alguien terminó un programa anterior. Creo que hoy vamos a tener la oportunidad de hablar claramente de lo que es la enfermedad del COVID. Nosotros vamos a informar. Creo que tenemos los criterios suficientes para poder trasladarle a la ciudadanía información de primera mano, no una información vista solamente como números, porque la mayoría de las personas que se han ocupado de hablar de esta pandemia la han enfocado como una pandemia estadística, cuando en realidad esta es una pandemia que tiene características epidemiológicas importantes y que tiene un efecto sobre la salud pública muy importante. Y esos efectos son los que vamos a estar viendo en el tiempo y que ya estamos viendo por efectos que ya hemos vivido. Las tormentas nos han dejado marcada con mayor fuerza la fragilidad de nuestro sistema sanitario y que nosotros mismos deberíamos de estar conscientes de que debemos apoyar lo que ya estábamos haciendo y que vamos a seguir haciendo en bienestar de la ciudadanía. Bueno, ya vamos a profundizar acerca de todas esas medidas que se deben tomar, pero siguen siendo las mismas. El lavado de manos, el desplazamiento social, el evitar reuniones innecesarias y se mantienen las medidas que desde un principio se les vinieron diciendo y se les fue insistiendo de que se debían tomar para evitar el contagio de la COVID en el país. Números de cuántos contagiados hay en Honduras, materialmente imposible saber. Son proyecciones porque, debemos de decirlo, no ha habido o el país no ha tenido la capacidad logística para hacer las pruebas necesarias y saber qué segmento de la población o qué proporciones de la población pues han pasado por la enfermedad, pero les decimos y les rogamos su atención porque la doctora Carla Pavón y el doctor Henry Andino nos traen importante información, un importante anuncio que se empezará a desarrollar a partir del día de mañana con las pruebas de antígeno que ya se van a hacer. Ya no son visitas a los hogares o a las colonias como se hacía anteriormente, sino que ahora serán en los centros comerciales, serán en los lugares de mayor concentración poblacional, incluso en la calle. Se puede encontrar usted a alguien que tenga o que ande con el equipo necesario para hacerle una prueba de antígeno y que sabe usted el resultado a los 20 minutos. Así que le rogamos su atención porque son ellos los que nos van a dar pues el parámetro de cómo se van a realizar esta cantidad de pruebas, que por cierto es una considerable cantidad de pruebas de antígeno que están listas para practicárselas a los hondureños. Vamos a plantearle la pregunta de hoy y lo invitamos a que comparta con nosotros, que le haga preguntas a los especialistas en este campo, dudas, interrogantes que usted tenga en este sentido. Gabriel Andino, la interrogante del día de hoy. Así es, licenciado, buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este lunes para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¿Qué está haciendo usted de manera individual o colectiva para evitar contagiarse de la COVID-19? @Frente a Frente HN, nuestras redes sociales, para sus consultas también y aclarar sus dudas con nuestros panelistas. ¿Qué está haciendo usted de manera individual o colectiva para evitar contagiarse de la COVID-19? El tema de hoy en Frente a Frente. Bueno, continuamos con el programa Frente a Frente.
Hace unos momentos recién nos acaban de informar de la muerte del pastor Miguel Montoya de la iglesia SEAD y murió por COVID. Él estaba interno en el tórax y ¿saben cuántos años tenía? Tenía 44 años, ustedes lo ven en pantalla. Recién trasciende la información de que ha muerto por COVID. Vean, esto es para que, es como un aldabonazo, una alerta. Un hombre joven, ustedes lo aprecian en pantalla, un hombre saludable, pero que contrajo la enfermedad de la COVID. No pudo, luchó contra esta enfermedad en el tórax y ya hoy nos informan que ha perdido la batalla frente a esta enfermedad. 44 años. Que es uno de los pastores más reconocidos en la capital y en el país, porque estaba al frente de esta iglesia SEAD, pues ha perdido la vida por. Así es que creo que estos son mensajes, alertas, aldabonazos para tomar las precauciones. El COVID está en la calle, el COVID sigue siendo letal. Así es que pues nuestra solidaridad para la familia del pastor Miguel Montoya. Aquí leemos uno de los primer tuit de Alberto Solórzano. Siento mucho la partida de mi amigo el pastor Miguel Montoya. Ya goza del descanso de Dios. Abrazos a la familia e iglesia de SEAD con todo mi cariño. El pastor Alberto Solórzano. Nosotros desde este espacio nos solidarizamos con su familia, con su congregación y también invitamos a la población hondureña a que se den cuenta de que la enfermedad no ha bajado en su amenaza real y que se tomen todas las precauciones del caso. Antes de darle la palabra a la doctora Carla Pavón, les comento algo porque este es como la introducción del tema que queremos desarrollar el día de hoy. Me decían el doctor Henry Andino, antes era más fácil llegar a las colonias, ir a las casas porque la gente estaba confinada. Ahora no se puede, la gente anda en medio de este jolgorio, en medio de la alegría que provoca la Navidad, porque sí es una alegría, pero está en las calles, en los centros comerciales. Y entiendo, doctora Carla Pavón, que las pruebas de antígeno, que es una considerable cantidad que van a practicar, se estarían haciendo ya no visitándolos en las casas o en las colonias, sino que ahora saldrían las brigadas, si ese es el esquema que utilizan desde la Secretaría de Salud, para irlos a buscar a los centros comerciales, incluso en la calle, doctora. Sí, la verdad es que la Secretaría de Salud está buscando estrategias de cómo nosotros llegar al paciente y la misión de la unidad de vigilancia y de todas las a nivel nacional es buscar el caso en el que anda positivo en la calle, porque como decía el doctor Andino, era más fácil llegar antes a las casas y nosotros pues ahí tomar las medidas correctivas. Ahora tenemos que buscar una estrategia y de poder cortar esa cadena de transmisión porque vemos esa salida, a mí me asusta, donde ese es el área de comidas, donde usted obligatoriamente para comer se va a tener que quitar la mascarilla. O sea que en esta imagen que miramos, y si el área de comida, la mayoría, el 90% está sin mascarilla. Así es, ¿por qué? Porque, y miren, no hay ningún distanciamiento, no hay de mesa a mesa, de familia a familia, por lo tanto veo ahí que ahí es un día normal sin COVID y ahí no hay cuidados. Ahí... Y aclaramos, doctora, esta es imagen reciente, esta imagen es de ayer o de antes de ayer. Así, a nosotros nos impactó verlo porque... eso, como le digo, es en el área de comida donde realmente la persona para poder comer se va a tener que quitar. Y mirábamos niños, mirábamos personas adultas en la cual nos va a pasar la factura. Esto nos va a pasar la factura y es por ello que la Secretaría de Salud está buscando estrategias de cómo nosotros poder ir a buscar ese caso, porque hemos visto también, mire cómo es y paradójico, nosotros estamos preparados con pruebas y muchos todos los días y tienen la razón y por ello, gracias porque me invitan y voy a aclarar, dicen, ¿por qué no las 3,000? Se preguntan, pueden ser 5,000, pueden ser 10,000. El problema es que el hondureño se conformó con una prueba donde usted le pincha el dedo, le saca la gota de sangre y le dice si es positivo y negativo en 5 o 10 minutos. Pero esa es una prueba de un screening que nosotros hacemos para guiarnos a una PCR. Si es positivo, inmediatamente esa prueba de anticuerpos, yo debo de mandar a hacer una PCR. Doctor, usted me dice
Y lo digo porque muchos colegas periodistas se hacen esta prueba rápida y postean en las redes sociales, estoy libre de la enfermedad. Y usted me está diciendo que este es apenas el inicio de un camino que puede terminar y debe terminar en una PCR si sale alguna sospecha. Así es, mire, nosotros tenemos criterios como cuándo hacer una PCR, cuándo hacer un antígeno, y la verdad es que estas pruebas, cuando salen, yo acostumbro hacer en la oficina, en los lunes, hacer un screening, o sea, todos les tomo las pruebas y el que me sale positivo inmediatamente se retira de la oficina y se va a hacer una PCR. Y el 10% de los negativos también al azar le tomo una PCR. ¿Por qué? Porque hay mucho falso negativo, hay mucho falso positivo y por lo tanto nosotros la prueba estándar, gold standard de COVID es la PCR. Pero ¿qué pasa? Ahora ha salido el segundo diagnóstico para Honduras, que es la prueba de antígeno. Y esta prueba también tiene sus lineamientos para realizarlo, y qué mejor que hacerlos en los triajes. La gente a los triajes no va a pasear, la gente a los triajes va porque sospecha que tiene COVID. Porque si usted está enfermo, quizás de otro, va a un centro de salud y normal, a cualquier hospital y va y que lo atienda. Pero si usted busca un triaje es porque usted está sospechando que tiene COVID. Por lo tanto, en los triajes, y esto ya lo vamos a estar haciendo en todas las regiones a nivel nacional, ya se están distribuyendo, el viernes casualmente eran 17 regiones que se le había distribuido, ya se habían distribuido las primeras 40,000 y ahora estamos distribuyendo. ¿Cuánto es el total de las pruebas? Nosotros 300,000 compró la Secretaría de Salud a través ya de. Están en el ya país, están en el país. Ya se regaron en algunas partes. Ya están en los hospitales, vamos a tener ese diagnóstico rápido. Pero ¿qué pasa? Y eso es un mensaje a la población. ¿Qué está pasando? Las personas no se quieren hacer el hisopado. Como le decía, antes teníamos el problema porque no estábamos escasos de reactivos. El antígeno es hisopo, para que la gente esté consciente de eso. Es el hisopado como un PCR. Lo único que cambia es el tiempo. El tiempo en el que usted le van a dar el diagnóstico. Usted le pueden dar el diagnóstico en 15 minutos a 30 minutos. O sea, usted se espera ahí en el triaje. Le voy a explicar. Usted es Juana Pérez, Juana, lo que sea. Y yo soy la doctora. Y usted me dice, buenos días, doctora. Y ya empezamos a dar la consulta. Fíjese que tengo tos, fíjese que tengo fiebre, fíjese que he perdido el olfato, hago tecitos y yo no huelo. Estoy comiendo y no siento gusto, he perdido el gusto. Y de todos esos síntomas, yo soy médico y digo yo, bueno, esta señora, ¿y ha tenido contacto con alguien? No, pero ¿y ha salido? Sí, fui al mercado y ok, perfecto. Le hago la notita, váyame del microbiólogo, le van a tomar un hisopado en su nariz y en 15 minutos se me sienta para ver qué es. De casualidad esta señora me sale negativo, pero yo como médico tengo el despertar y digo yo, no, esta señora tenía anosmia, esta señora tenía tos, tenía fiebre. No, señora, fíjese que le voy a realizar un PCR, porque esta prueba no me está dando el diagnóstico preciso, no es concluyente. ¿Por qué? Porque quizás la señora viene iniciando con sus síntomas y esta prueba, como lleva una orientación que en menos de los 10 días y entre el quinto y el séptimo día puede ser el resultado con más efectividad, entonces uno como médico orienta al paciente. Pero el paciente no se quiere tomar ahora eso, porque me lo dicen los regionales, porque nosotros todos los días, ¿qué pasa? Ya dimos pruebas rápidas, ¿qué está pasando con las de antígeno? ¿Por qué no están haciendo? ¿Por qué no vamos y diagnosticamos? La gente solo se quiere pinchar el dedo y esa no es la prueba estándar, ese es un screening que nosotros hacemos y por lo tanto las dos pruebas que pueden ser diagnóstico es la PCR, que es la que hacemos en los laboratorios y en el lugar del triaje, o posiblemente vamos a salir con equipos de respuesta rápida a lugares de mayor aglomeración como los mercados, que personas anden enfermas, porque fíjense que le voy a decir, la gente quizás anda con tos, pero no es una tosecita, es una gripita, pero posiblemente ande con el virus, como dicen en la calle. Entonces nosotros queremos acercarnos a esa población para que ella sepa cómo está. Esta enfermedad, lo más feo es que nos lleva a fallecimientos y usted ve que con gran pesar, mando las condolencias también a la familia pastoral. Fuimos alguna vez pastoreados por el pastor Miguel Montoya en nuestra iglesia
es doloroso perder a un pastor y más tan joven como él. Entonces, población hondureña, estamos con este programa que nos deja que le orientemos. Quizás usted ya está acomodado, ya cree que el virus se ha ido, y no, vamos en alza, ya vamos a ver alguna gráfica, vamos nuevamente en alza. ¿Por qué esperar que se llenen los hospitales? ¿Por qué esperar que nosotros veamos todo eso dramático que vimos al inicio, que era dramático, de no poder encontrar un cupo? No, por favor, yo pido de todo corazón, se lo digo que soy médico, que nosotros queríamos ver una lucecita de descanso, pero nos lo prohibieron, ya nos dijeron no hay vacaciones y bueno, a atenderle, no vamos a tener ese descanso que quizás uno quiere, pero bueno, estamos llamados, somos médicos y estamos para la emergencia, pero también la población debe tomar conciencia. Vean, y a los hondureños les han pedido, yo recuerdo algunos médicos de la zona norte, los médicos de la zona sur, de aquí del centro, se los han pedido con los brazos extendidos, pidiéndoles de rodillas, de hinojos, de que tomen todas las precauciones para la COVID en aquel tiempo. Pero ahora ya la gente está mucho más relajada y, insisto en esto, da la sensación y la percepción de que la gente le ha perdido el miedo y el respeto a esta enfermedad. Y cuidado con la información que le va a trasladar la doctora Carla Pavón de cómo viene la curva de crecimiento del COVID y a dónde podemos llegar. Vean ustedes, aquí tenemos información de lo que hace Alemania. El gobierno alemán le ha pedido el lunes, o sea hoy, a sus ciudadanos que eviten las compras navideñas, 2 días antes de que el país iniciara un estricto confinamiento de cerrar la mayoría de los comercios, y también están hablando de que van a cerrar muchas ciudades en Alemania, porque se ha dado un rebrote y el número de muertos está apuntando para ser el mayor que se puede dar en esta nueva oleada en Europa. Así es que les está diciendo que en este caso les dice que espero y deseo que la gente solo compre lo que necesita de verdad como comida. Les está diciendo una autoridad que es el ministro de Economía, Peter Altmaier, de Alemania. Vean ustedes, el primer mundo tomando este tipo de medidas y volviendo a un confinamiento. Se cierran escuelas, se cierra el comercio y se vuelve a otra etapa del confinamiento. Vean, aquí con las economías que tenemos nosotros no nos podemos dar ese lujo. Y me decía el doctor Henry Andino que esta prueba de antígeno, doctor, se le practica a la población gratis, pero al Estado le cuesta $4 y porque han encontrado el camino para comprarla en estos precios, pero que esta prueba, doctor, tiene un valor de $9 en el mercado y a la gente se la van a practicar de manera gratis y de manera voluntaria también, doctor. Así es. Creo que la población debe entender, y yo entiendo que cuando hablamos de este tipo de pruebas, hay mucha gente acá que ha hablado desde hace mucho tiempo atrás de estas pruebas. Habían estado sugiriendo que el Estado de Honduras aplicara estas pruebas para que pudiéramos salir adelante dentro de la pandemia. Y no necesariamente cualquier momento es bueno para traer los métodos de diagnóstico. Teníamos que estar preparados para tener un nuevo método de diagnóstico y la Secretaría tiene más de 2 meses de estarse preparando para tener diagnóstico de antígeno. No es una cuestión de que mañana traemos las pruebas y las vamos a aplicar. Tenemos toda una normativa que crear, las condiciones que crear, porque esta es una prueba que lamentablemente el comercio se anticipó y comenzó a publicitarlas de una forma en que cualquiera de la ciudadanía podía irse y tomar una prueba y pensar que el diagnóstico de esa prueba ya era relevante para la condición misma de salud. Y sabemos que esta prueba es efectiva en los primeros 5 a 7 días de iniciados los síntomas. Si esa prueba me la aplican a mí y yo no tengo síntomas, voy a salir negativo. Y esa condición de negatividad no significa que realmente no tengo la enfermedad. Por la importancia, doctor, repítame eso para que la gente esté consciente, porque si hay 300,000 pruebas ya y que se han distribuido a nivel nacional, muchas personas, a partir del miércoles, me dice la doctora, se empiezan a practicar de manera masiva y ya en los lugares públicos, pero
eso que me decía, doctor, Por que supuesto. son, el resultado es a quien está con la enfermedad. Las personas que tienen síntomas son las personas que están propensas para que puedan recibir el beneficio de este examen. Este examen es el segundo método diagnóstico que el país ha adoptado para que oficialmente cada caso que sea positivo a través de una prueba de antígeno sea reconocido como un caso oficial. Es decir, esa persona tiene una condición patológica que se llama COVID y tras esa condición patológica, la obligación de la Secretaría y del personal sanitario es abstraer a esta persona y romper ese vínculo de transmisión que ya puede ir sumando una sola persona dentro de un grupo familiar o dentro de un grupo laboral. Quiero que la población de verdad tome conciencia de lo que estamos diciendo. Esta es una prueba diagnóstica. No es una prueba necesariamente comercial, aunque tiene características comerciales para muchos. Pero nosotros solo le aplicamos esta prueba a las personas que tienen síntomas y que realmente van a calificar con claridad a ser positivos. Y si hay negatividad, es una condición inmediata de que estas personas tengan que pasar por una PCR. Y la Secretaría en este momento está en condiciones de hacer ambas cosas. Es decir, si yo salgo negativo con mi prueba de antígeno, tiene la condición de practicarme una PCR y en 48 horas yo voy a tener el resultado de mi PCR para salir claramente de la duda diagnóstica si tengo o no tengo COVID. Pero ahora, doctor, en el caso de las pruebas que se van a hacer, que ya no se va a ir a las casas ni se va a ir a los barrios, la gente, ¿qué debe saber? ¿Qué información debe saber si mira un centro de control o el triaje para irse a hacer esta prueba? Que tenga síntomas, no que esté normal. Si las personas solo quieren tener una referencia de que si tiene una posibilidad o no de estar enferma, le van a hacer una prueba de anticuerpos, que es la prueba que mencionaba la doctora, que lamentablemente se impulsó tanto esa prueba que la gente se acostumbró a la facilidad de un pinchazo y llegar a tener rápidamente en 15 minutos una prueba. La gente no quería hacerse el hisopado porque el procedimiento del hisopado es más incómodo que una gotita. Y nosotros vimos cómo se fue desplazando la prueba PCR porque le estaban aplicando prueba de anticuerpos. Los anticuerpos solo son positivos en el caso de COVID después del 10º día. Es decir, ya es bastante tarde para el medio diagnóstico que una persona se asegure tener COVID 10 días después de iniciados los síntomas. En Honduras las personas llegan a buscar asistencia médica después del 9º día. Y después del 9º día, cualquiera que esté enfermo de COVID ya está en condiciones de emergencia, ya está en condiciones de crítica. Es decir, las personas necesitarán urgentemente una atención en un centro de estabilización o quizás llegar hasta el punto de ir a un hospital y dentro del hospital a las demás unidades de condición de atención, ¿no? ¿Y saben por qué es este programa para empezar? Y esta alerta que se les está trasladando en este programa es porque nos acercamos a una temporada en la que se da la mayor movilidad y la mayor concentración de todo el año, que es las fechas de Navidad y de fin de año. Y eso va a pasar en esta oportunidad. Eso es difícil, es materialmente imposible decirle a la gente quédese en su casa, no se reúnan después de todo este largo confinamiento. Se presume que esta puede ser como la mayor de las movilizaciones que se dé. Me decía el doctor Harry Andino que lo que tiene que ver con el feriado morazánico en tiempos normales y en otros años es una movilidad de un 20%, pero la mayor movilidad está precisamente en estas temporadas a las que se aboca el país. Así es que creo que es el momento de tomar las precauciones debidas, la profilaxis que requiere esta enfermedad, que vean ustedes. Justamente desarrollando el programa trasciende la información de la muerte del pastor Miguel Montoya, que es el pastor de la iglesia SEAD, 44 años. Y vean ustedes cuál ha sido el desenlace, el triste desenlace para un hombre entregado a la iglesia, entregado a su feligresía. Y una vida menos. Y los reportes que tuvimos de fin de semana es que se reportaron muertes en el Seguro Social
en el hospital escuela y en otros centros asistenciales. Vamos a la pausa comercial y continuamos con el desarrollo del programa. Los invitamos a que ustedes compartan con nosotros pues algunas interrogantes, inquietudes y que les hagan interrogantes a los expertos acerca de esta enfermedad y cómo pueden evitar o cómo se pueden proteger con la interrogante que le hemos planteado. ¿Qué está haciendo usted de manera individual o colectiva para evitar contagiarse de la COVID? Esa es la pregunta que le tenemos planteado. Usted la mira en pantalla. Le invitamos a que pues note algunos aportes o le haga algunas interrogantes a nuestros invitados. La pausa comercial, volvemos. Individual o colectiva para evitar contagiarse del virus de la COVID-19, @frente a frente HN en nuestras redes sociales, y de inmediato nos trasladamos a Twitter. Juan dice: estoy manteniendo las medidas de seguridad personal y familiar. El problema son los políticos con su ambición de poder, le dan ejemplo al pueblo que quiere morirse, ya que dice que ya pueden hacer reuniones normales. Deben prohibirse el proselitismo colectivo y que lo hagan por radio y televisión. Esa es una sugerencia. También Eduardo Ulloa: lo que muestra el video es una irresponsabilidad de los ciudadanos en no tomar las medidas de bioseguridad con esa gran aglomeración de personas. Pero lo más inaudito, inconcebible e irresponsable es por qué el gobierno suspendió las salidas controladas de personas por medio del último dígito. Ever Ariel Núñez: la mayoría de la población se está preparando para la fiesta del 24 y 31, sin mascarilla, con mucho alcohol, con vecinos que entran y salen de la casa en la que se realiza la fiesta, sin ninguna medida de bioseguridad. El 31 celebraremos el Año Nuevo y el 1 estaremos enfermos, dice. Marco Matamoro: esto es producto de un pueblo sin educación, sin disciplina, unas autoridades sin autoridad, un gobierno sin el manejo adecuado de la pandemia. En los moles hacen colas, no reclaman, pero en los hospitales hasta te insultan. Así es Honduras. Estas son algunas de sus participaciones. Le invitamos a que siga participando a través de nuestras redes sociales certificadas @frente a frente HN con nuestra consulta: ¿qué está haciendo usted de manera individual o colectiva para evitar contagiarse del virus de la COVID? Bueno, es que algunos se están preguntando también, porque miraba y leíamos uno de los mensajes: los políticos, nosotros miramos concentraciones proselitistas en las que no se están tomando las medidas, andan en abierta campaña política, y esto que estamos al inicio, porque hasta en marzo son las elecciones primarias, del inicio de esta actividad proselitista, y sí siento que tienen responsabilidad los políticos de pues cuidar a su rebaño, cuidar a sus seguidores, a sus parciales, y no exponerlos y no exponerse ellos incluso en estas actividades proselitistas, que andan, todos los que van a elecciones primarias andan en estas actividades, y hemos visto que no se están tomando las mejores medidas o las medidas profilácticas para evitar un contagio. Doctora, en este caso, usted me hablaba de que son 300.000 pruebas de antígeno. El grado de certeza o de acercamiento a detectar la enfermedad de la prueba de antígeno, ¿cuál es? Bueno, como le decíamos al inicio, si nosotros guiamos bien el diagnóstico y sabemos que ese paciente tiene síntomas que obedecen al COVID, nosotros vamos a tener una especificidad de 99%. O sea que es una prueba muy confiable. Ahora, no es confiable cuando nosotros la utilizamos para el fin que no corresponde, que es buscar el diagnóstico de COVID ante una persona que tiene síntomas. Es diferente la PCR, porque la PCR pues, es más sensible, y en la cual que busca, crece su capacidad viral en los primeros días, en los primeros 5 días. Y por eso él sigue siendo la PCR la prueba gold standard, le decimos nosotros, o sea que la prueba de oro, ¿verdad? Pero igual esta prueba no es como la prueba de anticuerpos, que quede muy claro, porque luego los pacientes o las personas se nos pueden molestar cuando le digamos: a usted no le corresponde hacerle, al menos que, como le digo, tenga síntomas o tenga realmente un contacto directo. Por ejemplo, el esposo, la mamá que haya estado y que esté positivo, entonces que dude, ¿verdad? Podríamos nosotros más bien hacerle PCR, ¿verdad? Si viene a nosotros y nos dice: mire, es que yo tengo
mi mamá está enferma, mi esposo está enfermo, yo no he desarrollado síntomas. No, usted lo que le voy a hacer es una PCR porque se me va a diagnosticar sin necesidad de síntomas. Entonces, son, como le digo, son criterios y lineamientos que nosotros ya los médicos y los microbiólogos tenemos a nivel nacional y en este caso, nosotros, como le decía, al inicio el paciente no va a ir a un triaje si no es por una necesidad. Y ahí es donde nosotros queremos que el paciente no lo busque su diagnóstico oportuno para que también nosotros podamos darle un tratamiento y un manejo oportuno. ¿Por qué? Porque, bien lo decía el doctor Andino, los hondureños tienen, es que buscan tarde, buscan a los 9, 10 días, y le voy a decir, más los hombres. Los hombres soportan más la fiebre, soportan más el dolor, las complicaciones incluso en la cirugía son más de hombre. ¿Por qué? Porque se aguantan, no, que esta es una tos que me la puedo aguantar con un té, pero ya buscan a los 9, 10 días. Nosotros cuando hacemos los análisis de mortalidad, vemos que les decimos, y nos quedamos viendo con el doctor, que este paciente buscó después de los 10 días. Y en las estadísticas de COVID, doctora, ¿qué le reflejan entre el porcentaje de hombre y mujer? ¿Cuáles son en las víctimas fatales? Y en los contagios incluso, ¿tienen esa estadística? No, sí, lo tenemos. Tiene más posibilidades de morir el hombre y tiene 2 veces más posibilidad si tiene diabetes y tiene una posibilidad más por su edad. O sea, ser hombre, tener edad avanzada, tercera edad y tener una comorbilidad, esto le multiplica las posibilidades de fallecer y sobre todo cuando busca muy tarde la ayuda médica, y por lo tanto es por ello que nosotros hemos tenido esa estrategia, nos hemos sentado y ver qué estrategia debemos hacer nosotros para poder buscar, y que esa es nuestra función, buscar los casos, y esperamos nosotros pues salir a buscar esos casos y que las personas, yo sé que andan afanadas y se pueden hasta molestar. Me decía una doctora ayer, ay doctora, me dice, pero la gente se va a molestar. La gente no va a querer ahorita consulta, la gente lo que más quiere es comprar. ¿La prueba de antígeno, doctora, tarda cuánto en practicarla? ¿El hisopado, porque si es un hisopo? Sí. ¿Cuánto tarda? Porque sabemos que tiene que esperar 20 minutos para conocer el resultado, pero no, en la práctica como tal... En la práctica, 2, 3, por mucho, 2, 3 minutos. O sea, la persona en lo que la colocan, le explican, le hacen su hisopado, ponen en el buffer el hisopo, hacen ahí nomás el exprimido, que nosotros le hablamos, lo hacemos todo en el laboratorio, y colocan la sustancia en un cassette. Espera 15 minutos, se va a sentar la persona y en 15 minutos le dice si está positivo o está negativo. Y como le digo, si el médico cuando llega con el resultado, la persona negativo y dice, pero esta persona me tiene síntomas característicos de COVID y es COVID hasta no demostrarle lo contrario. Entonces, ahí mismo le dicen a la persona, no, usted se va a hacer ahora un PCR para terminarle de confirmar. O sea que nosotros ahora tenemos 2 pruebas y no nos quedamos solo con una de decir, no, usted es negativo, váyase. Nosotros tenemos esa pericia de decir, no, esta paciente se me está yendo con COVID, mejor le hago una PCR. Y yo lo confirmo en 48 horas, porque eso, ahora nosotros en el laboratorio tenemos insumos, tenemos reactivos. Yo me acuerdo que al inicio no lo teníamos, no teníamos equipo, no teníamos reactivos, no teníamos muchas cosas, y ahora los tenemos. Y ahora que lo tenemos, me da un gran pesar de que me digan que la gente no se quiere hacer su PCR solo porque le incomoda el hisopado. Ya vamos a conocer los números de una presentación que tiene la doctora Carla Pavón acerca de cuál ha sido el comportamiento de la enfermedad en estos días. Ahora, doctor, en el caso de las fechas de la Navidad, aquí se vuelve a la exposición de los mayores de edad, porque justamente circulan las familias alrededor de ellos, o sea, una exposición mayor que lo que hemos vivido en estos 9, 10 meses de confinamiento, lo que nos espera y lo que nos viene. Claro, y yo creo que, como lo comentábamos en un inicio, la movilidad que ocurre en estos tiempos no ocurre en ningún momento del año, ¿no? El 62% de los empleados públicos solicitan sus vacaciones en esta época.
Eso incrementa el número de personas que todavía van a transitar más en nuestras calles y probablemente muchos de ellos se movilicen hacia sus lugares de nacimiento donde están sus familias. Y creo que ese momento de reunión en la familia es lo que la mayoría de todos buscamos en esta época. Entendamos que aún no hay en ningún momento, ni la Semana Santa moviliza tantas personas como está movilizando la época navideña. Sobre todo porque tiene diferentes formas de movilización. Todos queremos llegar a nuestra casa y pasar nuestra Navidad con nuestros familiares. En mi caso, lo que ocurría con mi familia es que todos nos trasladábamos a la casa de mi madre. Bueno, mi madre falleció este año, pero probablemente eso es lo que hubiésemos hecho todos, ¿no? Y era una aglomeración de personas en casa de mi madre que iban alrededor de 40 personas. Eso hoy día ya no es aconsejable, eso no es posible en las condiciones en las que estamos viviendo. Y quiero decirles categóricamente a la población, esto no se trata de que si yo voy a necesariamente a tomar en extremo las medidas, porque esa es mi responsabilidad, sino que todo el conjunto de la familia tome el extremo de medidas para que éstas sean efectivas. Doctor, sería como, eso que me está diciendo en este momento, sería como recomendarle a la gente, no sé si lo entiendo de esa forma, de que en esta Navidad eviten circular o girar alrededor de los seres queridos, sobre todo los mayores de edad, o que sí lo hagan con algunas precauciones y algunas medidas. Es muy difícil decir que no se haga. No, yo no entendería que alguien se pare aquí y diga, no lo hagan, porque eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es lo que tradicionalmente hacemos. Vamos a ir a visitar a nuestros familiares. Eso va a ocurrir. Lo que digo yo es que ahora, en condición de COVID, que está activo, que está en pleno ascenso, las condiciones deben de extremarse. Es decir, si yo voy a reunirme con mi familia, todos deberíamos de tener conciencia de extremar las medidas. Es decir, entender que yo ya no puedo tener un plato de boquitas para todos, sino un plato de boquitas individual para mí, que mi mesa, que era de 8 personas, va a funcionar para 4 personas y voy a poner otra mesa para 4 personas. Ese tipo de medidas son las que estamos diciendo. Pero entendamos más, con una sola persona, que no tome necesariamente las medidas adecuadas, es el único factor que va a poder venir y diseminar la enfermedad ahí. Y algo que toda la población debe entender es que esta enfermedad la transmite el humano. Nosotros la llevamos y la traemos y la ponemos en los sitios que corresponden. Nosotros, no nadie más. Hemos exagerado con el tema de los fomites, de que si toco esto, toco lo otro, lo hemos exagerado, pero ya eso se ha quedado hasta como cultura, ¿no? De que vamos a un lugar y que nos quieren hacer pasar por una alfombra y que nos quieren echar alcohol gel en las manos, cuando en realidad las medidas son de responsabilidad individual. El autocuidado de la salud es una decisión personal. Ustedes deciden si quieren estar sanos o quieren estar enfermos. Eso es una condición natural. Pero por las determinantes sanitarias que estamos viviendo hoy día, que es decir, todo el ambiente en el que estamos, las condiciones no favorecen a que la aglomeración sea un medio seguro. No es posible. Un estudio que se hizo en Harvard colocó a 12 personas en un salón, las hizo transitar como normalmente ocurre en una reunión social y cuatro salieron infectados. Es decir, esa es una alta posibilidad, por supuesto, los vectores están juntos, todos estamos juntos, y los aerosoles son los que son transmisibles, es decir, que yo me quite esta mascarilla ahora mismo y empiece a hablar fuerte delante de nuestros invitados y de nuestro hospedador hoy y yo le transmita la enfermedad. En la mayoría de los casos donde el personal sanitario se ha infectado, a pesar de que han andado con su uniforme y su equipo de protección personal 12 horas, fueron los momentos cuando fueron a tomar los alimentos y juntos se reunieron en una mesa, juntos se quitaron la mascarilla y uno tuvo la mala suerte de recibir esa cantidad de virus que le proporcionó enfermedad. Entonces, la seguridad va a estar si todos
realmente tomamos conciencia. No todos tenemos oportunidad. Nosotros estuvimos en una reunión el fin de semana donde a todos nos hicieron pruebas, a todos. Esa condición pues es favorable porque ya estoy testeado, pero esa condición no se puede dar en todos los lugares. Lo que sí se puede dar es que yo use las medidas de bioseguridad correctamente. Y aquí yo voy a volver a poner un tema importante. El uso de la mascarilla como tal no solo es ponerme esta mascarilla, es el uso adecuado de esta mascarilla. Y voy a decir una cosa que la gente obvia, porque lo obvio se obvia tan fácilmente, es que estas mascarillas quirúrgicas, que son las más famosas, tienen dos colores, un color azul y un color blanco. El color blanco, que es el que yo estoy usando hacia afuera, significa que yo no estoy enfermo y que mi máxima protección está de lo externo hacia lo interno. Entonces lo blanco está por fuera. Pero la mayoría de la gente usa lo azul, que va por dentro, que no es la capa de protección, lo usa por fuera y se queda con la parte blanca por dentro, porque luce mejor, porque es más bonita, porque el azul es más intenso, lo que ustedes quieran, pero es un uso incorrecto de la mascarilla. Entonces, ¿expone a los demás o se está exponiendo? Por supuesto, me expongo yo porque la parte de protección me la estoy quedando yo y yo, entre comillas, estoy sano, pero afuera hay otros que no están sanos y mi capacidad de que mi mascarilla me proteja disminuye muchísimo cuando está en el lado inverso. Entonces, no solamente es que yo use esto, que yo me lave las manos con frecuencia, porque aún en el lavado de manos, si este lavado de manos no llega a ser de más de 20 segundos, no es un lavado de manos, solo es un enjuague de manos. Esas son las cosas que deberíamos de estar insistiendo, pero para muchos es banalidad. Para otros es que hay que correr con los científicos y que tenemos que tomar medicamentos profilácticos y venir y hacer cosas que realmente no hemos podido comprobar que tengan efectividad y que no es una efectividad comprobada, entonces es un riesgo hacia algo que no está comprobado, pero lo que sí está comprobado es que yo sé usar bien mi mascarilla, sé lavarme bien mis manos y sé tener una distancia física con las personas. Eso sí va a asegurar que yo pueda pasar en una reunión navideña contento y feliz de estar con mi familia. De lo contrario, el riesgo es muy alto. Vean ustedes cómo se están retomando o se están volviendo a repetir los mensajes que se dieron en un inicio, cuando empezaba la enfermedad, cuando estábamos supuestamente en un pico, porque hasta ahora, vea, por las dificultades, la logística que tiene el país, no se ha podido precisar qué segmento de la población ya pasó por la enfermedad. Es bastante complicado y porque también creo que con todo el confinamiento muchas de las personas, y mirábamos en los mercados, pues no se tomaron las medidas correctivas, pero hoy que nos abocamos a unas festividades navideñas y a un cierre del fin de año, las alarmas se encienden porque son los tiempos de mayor movilidad y de mayor concentración familiar, poblacional, y ese es la mayor exposición y el mayor riesgo. Así que estas recomendaciones que ustedes escucharon hace 3 meses, que escucharon hace 4 meses, hoy se vuelven más vigentes. Hoy, si ustedes se dan cuenta, las están repitiendo con mucha más frecuencia y se les están pidiendo, les decía anteriormente, casi de rodillas, que se tomen las medidas. No es por generar alarma, no es porque se quiera decir a la población, quédese en casa, no salga, no. Si va a salir, que lo haga con suma responsabilidad. Vamos a ir a la pausa comercial. Al retorno, la doctora Carla Pavón les mostrará a ustedes el crecimiento peligroso que está tomando esta enfermedad, aún y cuando no hemos llegado al momento donde se va a dar esta movilidad a nivel nacional y esta concentración familiar, que es donde se puede expandir, que se puede regar la enfermedad, el virus del COVID. La pausa comercial, ya volvemos. ¿Qué está haciendo usted de manera individual o colectiva para evitar contagiarse del virus de la COVID? Nos trasladamos ahora a nuestro Facebook, Frente a Frente HN, con Alexis Reyes, que dice: totalmente de acuerdo, los pueblos son tan estúpidos que no toman las precauciones y después solo saben culpar a las autoridades. Un regaño
de Alexis. También dice Nicolás Zamolina, buenos días. Sería mejor que regresemos al sistema de circulación por dígitos, pero con la colaboración de la policía, ya que en salud están trabajando solos. Otra recomendación, también dice Carlos Quiñones, pues como no se puede dar el que se muere la gente que viene y el rico que siga llenándose de billete. José Cecilio López, solo son pajas, dice, dejen de asustar más a los hondureños. Ahora por gripe es COVID, por calentura es COVID, por todo es COVID. En cualquier hospital que visite, si usted le duele un dedo o tiene un uñero, dicen que es COVID, solo son mentiras. También hay incrédulos en las redes. Dice Jorge Alberto Cruz, pura paja, las colonias solo a hacer teatro han llegado, unas 10 casas, calle principal y solo encuestas. Estas son algunas de sus opiniones a través de nuestras redes. Le invitamos a que continúe participando. @Frente a Frente HN en nuestras redes. ¿Qué está haciendo usted de manera individual o colectiva para evitar contagiarse del virus de la COVID-19? Bueno, un gran país como Honduras merece una gran compañía. Es por eso que en Televicentro y Emisoras Unidas nos sentimos orgullosos de entrar cada día en los hogares de más de 8 millones de hondureños a través de nuestros canales, radios y medios digitales. Gracias, Honduras, por permitirnos ser su gran compañía. 12 emisoras radiales y un potente ecosistema digital. Bueno, hablábamos en la pausa comercial con los expertos en estos temas de la salud y que tiene que ver con los que han estado repetidamente diciéndole a la población hondureña, estas son las medidas que se tienen que tomar, estas son las precauciones que los hondureños deben de tener. Vean la pregunta que tenemos planteada, ¿qué está haciendo usted de manera personal o de manera colectiva para evitar contagiarse del virus de la COVID? Si ponemos este interrogante en contexto con las imágenes que mirábamos nosotros de un centro comercial en el área de comida, donde haciendo una proyección así bastante a la ligera, podemos determinar que un 85-80% de las personas, porque es área de comida, andaba sin mascarilla. Entonces, ¿qué está haciendo usted para evitar esto? Bueno, habrán algunos que dirían o estarán pensando, no, pues lo que estamos haciendo es totalmente lo contrario. Nos estamos concentrando en lugares como estos y los centros comerciales están abarrotados. No estamos nosotros desmotivando a la población hondureña que salga a hacer sus compras. Incluso ya ayer la Secretaría de Seguridad anunció de que se mantiene la apertura total, sin restricción de dígitos en el país. Y les dice que estas medidas empiezan y corren a partir de las 5 de la mañana y terminan a las 10 de la noche, pero sabemos nosotros que no se cumple así a rajatabla, como decimos popularmente, esta medida, porque hay mucha gente que todavía en horas de la noche sale a visitar a un familiar, regresa a sus casas, y habrá que decirlo, la policía ha sido bastante consecuente y ha tenido mucha apertura, tanto en lo que pasamos en la etapa más difícil, a la que también podemos llegar si no se toman las medidas, como en estos tiempos. Así es que ahí están las advertencias, las alertas. Y le preguntaba a la doctora Carla Pavón, en este caso, de estas pruebas de antígeno que ya están en el país, ¿cuánto tardaron en llegar a Honduras? Y le hacía este interrogante, doctora, porque yo he escuchado a mucha gente que dice, no, pero si ya va a venir la vacuna, y lo dicen con una frescura, con parsimonia, de que con una confianza extrema de que no va a pasar nada, pero la vacuna, ¿cuánto irá a tardar para llegar, doctora? Para que le llegue a esas personas, porque no es una aplicación generalizada, sino que segmentada y seleccionada. Yo quisiera que me pasaran alguna imagen para que el hondureño sepa a quiénes y por qué se le va a poner primero a un grupo de población. Porque no es porque se me antoja, no es porque, yo quiero que a usted ponérsela, no. Hay un estudio científico, hay estudios epidemiológicos en la cual... Doctora, es la presentación, entiendo. Sí, la presentación y proyectamos, ahí estamos. Bueno, mire, estos son algunos de los números y lo que se reveló ayer con los datos de ayer. Nosotros, y lo que le quiero decir en este dato, de esas 288,000 pruebas
que hemos realizado de PCR y algunas que ya suman de las antígenos, porque ya nos están reportando de los departamentos que habíamos mandado. Mire usted, 114.359 era lo proyectado para el 31 de diciembre. Ese dato era ya lo proyectado, ya nos adelantamos. Esto, los 114.000 era lo proyectado que teníamos para cerrar el año. Y estamos a 14, 15 días antes. Significa, a la mitad del mes, doctor. A la mitad del mes. Y esto ya se nos está adelantando. Las 2.975 fallecidos que siempre somos criticados en la unidad de vigilancia, porque no damos los 5.000 que tienen algunas personas, pero es que déjeme decirle, nosotros declaramos un fallecido cuando tenemos la evidencia en nuestra mano, y la evidencia es una defunción y una prueba PCR positiva. Sigamos a la siguiente, porque a la siguiente. Sí, la tenemos, aquí está el ahí mapa. Quiero enfocarme. Mira el corredor económico. ¿Para dónde se va a movilizar el interior del país? Todos los departamentos de movilidad comercial está en rojo. Mire usted la dirección comercial, nosotros le decimos el corredor económico. ¿Y para dónde se va a mover la gente? Se va a mover hacia las cabeceras, de los pueblitos, de los municipios más alejados, se van a mover hacia sus centros, hacia sus ciudades, y es quizás donde nosotros, si venimos sin protección, vamos a regresar con este virus hacia los municipios. Doctora, me dice, ¿lo amarillo? Lo amarillo va a concentrarse. A recoger, podría, para no ser absolutos en esto, llegar a estos centros, estos puntos rojos, recoge la enfermedad y la lleva a sus comunidades. Sí, así va a ser. ¿Por qué aparece? Y Lempira, entiendo que es el Lempira, pero ya va a ver adelante, adelante la otra. Yo les quería mostrar el mapa porque esta es una incidencia calculada, una tasa por cada 100.000, y nos arroja lo rojo porque se sobrepasa la tasa nacional. Pero sigamos a la siguiente y a la siguiente, porque esta me explica la otra. La otra gráfica. Mire usted en esta gráfica, desde la semana 47 vamos en un ascenso. Si usted ve en esa semana nosotros tuvimos, ya le digo acá, porque mis ojos no son así como tan, ¿verdad? Mire usted en la semana 47, 48, 47. Sí. Ya nosotros en la 47 teníamos 3.078, después 3.220, 3.320 casos de venir de 1.880. ¿Qué le dice esto? Esto no va bajando. Aunque solo sean 200 casos, si yo hago más pruebas, si la gente se va a hacer más pruebas, me van a salir más positivos. Esto me está diciendo que vamos nuevamente para arriba. Esto nos está ascendiendo hace 3, 4 semanas, está ascendiendo. Y esto es debido, obviamente tuvimos 2 eventos naturales, ¿verdad? El Iota y creíamos nosotros también que iba a ser peor, pero si usted ve, estos ascensos han venido después de esta gran movilidad que la gente tiene desde noviembre, diciembre, y ahorita en este diciembre es donde se está moviendo mucho más gente y se va a mover del interior hacia el centro del país. ¿La gente que va a hacer las compras, doctora? Normalmente, ¿de dónde van a venir? Como nosotros analizábamos al inicio de la pandemia que de los lugares de mayor concentración van a venir del interior del país a hacer sus compras, y es por ello que nosotros decíamos, en este mes es de cuidarnos doble. ¿Cómo doble? Que tanto el que nos ofrece el producto como nosotros que vamos a comprar, no quitarnos la mascarilla por ningún motivo, ni por tomarnos un vaso con agua, y yo estoy sorprendida. ¿Por qué? Porque le hemos dicho a la gente, no coman. Los médicos, como decía el doctor Andino, quizás en su cansancio, quizás que se quitaron todo el traje de todo el día, que hay médicos que se pusieron hasta pañal para no poderse quitar el traje, anduvieron con pañal para poder orinar
y no quitarse su traje en un ambiente muy delicado como es el ambiente de COVID, y en un solo, pero compartir el alimento, vinieron y se contagiaron. ¿Cómo no se van a contagiar en ese centro comercial? Si fueron a comprar y se fueron con su mascarilla, la dependienta la atendió con su mascarilla, se lavaron sus manos, usaron su gel, pero se cuidaron para cuando fueron a comer, se quitaron la mascarilla. ¿Cuántas personas no andaban sin mascarilla en el momento de comer? Y uno cuando come siempre habla, siempre está compartiendo. ¿Y usted notó los espacios, doctor, en ese No había en esas distanciamiento, imágenes? es que no hay había. distanciamiento. Entonces creo que también ahí las medidas, creo que somos un poquito, yo entiendo que ahorita están queriendo aprovechar el aguinaldo, yo entiendo que quieren aprovechar, vender lo que no vendieron en todo el año, pero creo que con prudencia se pueden hacer las cosas. Esto nos va a pasar la factura, esto va a costar el doble, porque un paciente en músico son miles y miles de lempiras y vamos a tener que invertir. Vamos a dejar de invertir en educación, en muchas cosas, por invertir en la salud, en la cual puede ser prevenible. Todavía el COVID es una cuestión de prevención, porque lastimosamente, lo voy a decir, lastimosamente esto no es como el dengue, que hay que matar un vector. Como usted, este necesita, y discúlpeme si lo digo así, pero es de humano a humano. ¿Cómo vamos a deshacernos del humano? Mientras que con el zancudo lo fumigo, controlo y hago una acción. Pero en este caso la acción es personal, la acción es que el hondureño entienda y que tenga conciencia. Hablaba un televidente que decía de educación. Le puedo dar la razón. Están en deuda. Los políticos están en deuda porque no le dieron educación hace 20, 40 años a este país. Pero yo le voy a preguntar, pongámonos a la par de Europa. Tiene educación de primera. ¿Alemania? Alemania. En la alarma que está Alemania. Estados Unidos. Los mismos Entonces, Estados Unidos. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Es de educación o es de valores? Porque hay un valor aquí que no lo estamos respetando. Y ese valor es obediencia. Es un valor que ese es el que no estamos obedeciendo, es el que no estamos practicando. Y es un valor que tal vez no lo dieron también en la casa a nuestros hijos que obedezcamos. Entonces esto sí puede, llámele que es de educación, pero más es de valores. ¿Qué estoy haciendo yo como ser humano? Si yo veo un comercial que está tan lleno, yo saco a mi hijo y que lo lleve a comprar y me voy. No, yo no arriesgo por un vestido, por un par de zapatos que lo puedo comprar cuando esto esté controlado. Yo me regreso a mi casa o compro y me voy y no como, porque no me voy a quitar en ningún momento la mascarilla. Eso es lo que está pasando. Yo paso y yo no es que no quiera a las personas, pero yo he visto, tenemos una peculiaridad los seres humanos. Si nos ve el militar, nos ponemos el cinturón, si nos están viendo. Si vamos al banco o al supermercado que nos obligan a ponernos la mascarilla, nos la ponemos. Pero si vamos a donde nadie nos mira, nos la quitamos, la andamos aquí, a donde no la exigen, nos la quitamos. ¿Por qué tener esa actitud? ¿Por qué nosotros los hondureños tenemos que estar vigilados? ¿Por qué nos tienen que estar vigilando ¿Por qué nos tienen que decir, doctora? Sí. ¿Por qué tendrían que repetirnos y decirlo lo que nosotros y pedirnos, pedirle al hondureño? Vea, yo he visto llamados que han hecho, sobre todo los médicos, que les piden, les decíamos de rodillas que sigan las medidas, que no se expongan. Ahora, hay muchos, doctor, que en este caso están hablando de que los centros de triaje están vacíos, dice, los hospitales están vacíos, y eso como que les genera o les traslada una ligera confianza en que ya el COVID no es una enfermedad mortal o una enfermedad que puede tenerlo o dejarle consecuencias severas, y lo han tomado con mucho desgano, con mucha frialdad. Ya no es la atención que despertaba anteriormente. ¿Por qué? ¿Por qué los centros de triaje, si es que se fuera el caso, y algunos centros de atención hospitalaria no están abarrotados, cuando nos decía la doctora que ya prácticamente la proyección que había para cerrar el año ya la estamos teniendo justamente a la mitad de este mes? Bien. A mí me gustaría
tal vez si pudiéramos ver la última gráfica que mostramos antes, nosotros estábamos trabajando en la unidad de vigilancia de la salud, donde la doctora Pavón es la jefe de esa unidad. ¿Esta es la gráfica o la anterior? La anterior, La la que de las estuvimos anteriores, viendo. con la que cerramos, que la doctora nos mostró. Que habla de las defunciones por COVID. Más atrás. Más todavía. atrás hay otras imágenes. Esa misma. Esta imagen. Nosotros desde esa unidad hacemos un trabajo que no es fácil. Mi trabajo como consultor es sumarme a las iniciativas que la misma unidad tiene, y ahí hemos conformado un equipo que de verdad ha trabajado día y noche en esto. La gente quizás no entiende el contexto en el que estamos y algunos van a decir, pues, no, es que son del gobierno, están defendiendo. Yo no soy del gobierno, no voy a defender el trabajo que hacemos con el agente del gobierno, que en este caso es con la doctora Pavón. Una de las cosas que en esa unidad ha sido una ley es que nunca vamos a decir mentiras, siempre vamos a decir la verdad, y nunca hemos escondido un dato y tampoco nos interesa esconder ningún dato. Y quiero que vean esta gráfica, porque la gente tiene que entender que lo que estamos haciendo hoy aquí, reforzando las medidas que estamos diciendo, es porque si nos atrasamos y vemos las semanas 29, 30, 31 y 32, tienen el mismo patrón que tiene la 47, 48 y 49. Nosotros no manejamos la pandemia desde la estadística como otros que suman un caso, que hoy tenemos 50 más. Eso no es lo que a nosotros nos representa la preocupación. Es ver que en esa gráfica, y ojalá la podamos volver a ver, en esa gráfica nosotros vamos a entender que existe un patrón epidemiológico que se vuelve a repetir, y se lo mencionamos a algunas autoridades hace algún tiempo. Ese patrón está volviéndose a repetir hoy día, es decir, volvemos a tener incrementos importantes en el número de casos. Ya ustedes son testigos que en los noticieros se dice que los centros de triaje están de nuevo llenos, los hospitales comienzan a llenarse sus unidades de cuidados intensivos. Eso lo vimos nosotros. ¿Y han percibido esa realidad, doctor? ¿Es cierto sí, de los triajes que se están llenando? Es verdad. Nosotros lo vimos en junio y julio, nosotros lo vimos con anticipación, y aquí lo vamos a decir con justicia. Se lo mostramos al señor presidente y él causó preocupación al resto de personas, porque fuimos capaces de decirle al señor presidente: lo que se nos está viniendo está fuera del control que habíamos pensado que teníamos. Y sucedió lo que sucedió en junio y julio. Y aquí no nos interesa decir, como otras personas, de que lo dijimos desde antes. No importa cuándo lo dijimos. Lo importante es que lo dijimos y que hoy estamos volviendo a ver ese patrón que, a pesar de que no es tan perpendicular como lo vimos en junio y julio, tiene la manera más peculiar de que de poco a poco va a ir sumando casos. Y aquí nosotros todavía no nos hemos olvidado de que el evento IOTA y ETA tienen un margen todavía dentro de la medida epidemiológica, que todavía estamos recibiendo casos que son consecuencia de eso. Lo que vamos a hacer es que le vamos a sumar los casos que la movilidad va a despertar en estas Navidades, y que con seguridad, y es que no nos estamos inventando, con seguridad vamos a tener que ver en enero y febrero. La población debe entender. Muchos nos acusaron a nosotros de que nos encantaba ser dramáticos y espeluznantes y asustar a la gente con lo que decimos. Pero lamentablemente, y lo vamos a reconocer aquí, las estimaciones que hemos hecho desde la unidad, con un equipo técnico que está comprometido en este trabajo, que no tiene fines de semana como muchos de nosotros podemos tenerlo, y ese equipo técnico dijo: vamos a terminar el año 2020 con 114.924 casos. Y ya llegamos a los 114.000. En junio y julio dijimos, en agosto vamos a tener 78.000 casos, y nos quedamos 10.000 casos más abajo.
La pandemia nos ha ido superando nuestras estimaciones, que hemos hecho estimaciones muy concienzudas. Nosotros no hemos hablado de 2 millones de infectados ni de 100,000 muertos. Hemos ido coherentemente haciendo este trabajo con ese equipo de personas que son de verdad increíblemente comprometidas. El país tiene valores, tiene hondureños que tienen un valor importante que le han aportado. Quizás desde la Secretaría de Salud no salimos públicamente diciendo todo lo que hacemos, pero muchos de los noticieros que salen en este país utilizan los estudios que nosotros hacemos y hablan de lo que nosotros hacemos, aunque no lo hagamos nosotros. Porque la verdad es que desde esa unidad le hemos dicho durante todo este momento de la pandemia que las cosas que hemos pensado, analizado y visto van a ocurrir. Miren, nosotros estamos con los 110,000 casos todos los días en la mesa. Y eso creo que no lo hace todo el mundo. Nosotros vemos los casos todos los días, revisamos ficha por ficha, vemos qué enfermedades concomitantes tiene la gente, qué enfermedades los ha obligado a morir. Hay una universidad aquí que yo le tengo mucho cariño que dice, les proponemos que tenemos una herramienta para calcular los espacios en los hospitales. En julio de este año, nosotros hicimos un modelo hospitalario escolástico que decía qué número de camas en cada hospital se tenía que ir ocupando para que no hubiese el apremio de camas en los hospitales. Por supuesto, no lo sacamos al público, pero lo hicimos, lo pusimos en manos de las autoridades y la gente pudo determinar cómo usar las camas para que no hubiese ningún problema con las camas. De verdad que ese trabajo ha venido eventualmente haciéndose más fuerte y cada vez más fuerte. Y esto que hemos venido diciéndole que la gente se va a tener que cuidar aún más es porque cuando hicimos un estudio del cálculo del riesgo de muerte y de la oportunidad de muerte, que se llama Kaplan-Meier, en un estudio epidemiológico muy importante, nosotros lo hicimos en esa unidad, nos llevó mucho tiempo, pero llegamos a la conclusión de decirle a las personas, si una persona está en el hospital y está por más de 15 días, su mortalidad aumenta en un 75%, es decir, tenemos que mejorar el trabajo del hospital antes de que las personas lleguen a cumplir ese tiempo. Y si tiene diabetes y si tiene una edad, disminuye a 10 días. Ahora, me llama la atención y sí me gustaría que ustedes reparen en ese número, en el número que nos ha proyectado la doctora Carla Pavón, de 214,000 casos proyectados para cerrar el año, para cerrar con esos casos. Bueno, ya se cumplieron. Ya tenemos 114,000 casos y estamos a la mitad del mes de diciembre. Estamos esperando la temporada donde los hondureños salen masivamente, se mueven por todo el país, se concentran en sus hogares. Y ese es, según los mismos expertos, podría ser como el detonante de las estadísticas y los números del COVID. Así que reparen en ese número. Yo no sé, doctora, si en el transcurso de estos 9, 10 meses ya se había cumplido esa meta o hasta hoy se llega a una meta antes del tiempo proyectado. No, en junio, julio también quedamos, como decía el doctor Andino, quedamos cortos, como de unos 10,000 a 15,000 casos. Y en esta oportunidad también estamos pero ya que casos abajo más bien. Sí, claro que sí. En esto es que se ha superado la proyección. Estamos, vamos a sobrepasar esa curva y esto es una proyección de solo PCR. No estamos hablando de los que no diagnosticamos, de los que están asintomáticos. Esto solo es que nosotros proyectamos es PCR. Y por eso, porque mucha gente dirá, 114,000 si hay más. O sí, hay más. Pero nosotros científicamente demostrado, esos son los casos. Y ya para cerrar diciembre vamos a andar cerrando entre 120 o 122,000, si es que la población retrocede un poco en cuanto a que va a cumplir. Pero si sigue en esta misma condición de conducta, podemos nosotros presentar un poco más de casos. Bueno, vamos a salir con una pausa, un compromiso comercial. Al retorno vamos a abordar el hecho de que la gente tenga como esa apertura para practicarse estas pruebas de antígeno, que son pruebas certeras, son pruebas con mucha rapidez porque tardan 20 minutos, 2 o 3 minutos para que le practiquen la prueba.
y que a estas alturas mucha gente diga, es que yo no me hago la prueba porque no me gusta eso del hisopado. Vean, cuando está en juego, quizás no la vida de quien se niega a hacerse la prueba, sino la vida de a quien dejó en la casa. Que va a salir a recoger la enfermedad a la calle y la va a llevar a la casa. Así es que la intención del programa de hoy no es ni alarmar, ni generar pánico en la población hondureña, sino responsabilidad. Responsabilidad con usted y responsabilidad con los demás. La pausa comercial, ya volvemos. ¿Qué está haciendo usted de manera individual o colectiva para evitar contagiarse del virus de la COVID? Estas algunas de sus respuestas a través de nuestras redes sociales. Nos comenta Sonia, el control de dígitos debería de continuar ya que la gente se le ha olvidado el virus. Todavía está entre nosotros. Y también nos comenta, nadie había explicado ese doble uso de la mascarilla. Explicaron que el lado azul era hacia afuera, pero nunca nadie había explicado que el lado claro o el blanco significa que usted está bien. ¿Y cómo puedo saber? ¿Qué tal si la persona es asintomática? Y si la usa por el blanco, comenta, ha causado bastante confusión este tema para que los doctores nos aclaren. También comenta Miguel Briceño, ¿y cómo vamos a estar si se debe buscar qué comer? Además, no tienen abierto todo. Entonces, ese argumento es más de lo mismo, dice, culpa al afectado. Pablo Gómez, pues está permitido que todo el mundo circule. También están indicando. Emilia Rivas, la felicito, doctora Pavón, usted es una verdadera doctora que sabe cómo hacer su trabajo. Bendiciones a todos los equipos de trabajo de la Secretaría de Salud, al igual de las Fuerzas Armadas y el policía que trabajan en coordinación con ustedes. Un ejemplo a seguir, gracias por excelente trabajo. Agradecemos sus participaciones, hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos en la recta final de Frente a Frente. Bueno, vean ustedes, el presidente de los Estados Unidos ya ahí dice la primera vacuna administrada. Congratulations Estados Unidos, dice, congratulations para el mundo. Felicitaciones a los Estados Unidos, felicitaciones al mundo. Está anunciando ya la administración de la primera vacuna y ayer o este fin de semana pasado ya salieron los primeros contenedores a distribuir la vacuna de Pfizer. Los Estados Unidos van en camino de la aplicación de la vacuna, pero vean ustedes, con más de 300 millones de habitantes va a llevar buen tiempo que pueda llegar a todos, aun y cuando ellos tienen la capacidad de comprar la cantidad de vacunas que puedan producir las farmacéuticas. En este caso, la vacuna que se empezó a distribuir el fin de semana pasado es la de Pfizer y ya salían las imágenes de los contenedores a dejar esta vacuna a todo el país o a algunos estados a dejarla, porque aquí se está hablando de que la aplicación de esta vacuna en los Estados Unidos sigue los mismos parámetros que en Honduras, son para los que están en la primera línea, pero llegará un momento en que se la van a aplicar a toda la población. Así es que el presidente de los Estados Unidos lo está anunciando. Y vean, con el programa de hoy, si usted por ahí siente que muchas de las cosas de lo que dicen los expertos en este campo de la salud son repetitivas, sí que lo son. Sí que lo son, y es como estar insistiendo en algo que se ha venido diciendo a través del tiempo, pero hay una diferencia. La diferencia de este caso es que la amenaza de la COVID en este momento, o a lo que nos aproximamos, que podría ser del 20 de diciembre al 31 del mismo mes, las situaciones son distintas por la cantidad de personas que se van a movilizar y concentrarse en los hogares. Y habrá que preguntarse, doctora, en qué tiempo se puede reflejar ya las estadísticas de los contagios de lo que pasaron en esos 10 días, porque usted me decía, hubo un momento en que la zona norte del país, sobre todo el Valle de Sula, reportaba los mayores números o estadísticas de contagios de la COVID. Luego esas estadísticas se trasladaron a Francisco Morazán, sobre todo al Distrito Central. Pero ahora vuelve San Pedro Sula a reflejar un mayor crecimiento de contagios, pero tiene que ver, podría ser que tiene que ver con el paso de ETA y OTA, que obligó a muchas personas a concentrarse y a ocuparse más en lo que tenían que comer que en las mascarillas. Esos 10 días que quedan, del 20 de diciembre al último día de ese mes, ¿cuántos estarían reflejando ya esas estadísticas como con contagios concretos? Bueno, nosotros toda esta movilidad la vamos a ir viendo 3
por máximo 4 semanas, o sea que nosotros en enero vamos a ya hacer la primera semana los análisis de estas semanas. Obviamente las últimas semanas van a estar como por el 15 de enero, pero que sí se van a reflejar. Se va a reflejar las consecuencias del IOTA y se va a reflejar también las consecuencias de esta movilidad. Recordemos, estos dos departamentos, Francisco Morazán y Cortés, van a tener la mayor concentración, no sin embargo, La Paz, Comayagua, incluso Lempira, en esta última semana hubo un leve aumento y por lo mismo, nosotros creemos que esa movilidad... Le pregunté, doctora, y se me había escapado pedirle que me explicara por qué Lempira aparecía en verde y los otros aparecían como en marrón o amarillo y otros departamentos en rojo. Es que Lempira todavía está bajo el cálculo de la tasa nacional y entonces obedece de que no hay tanto aumento en su tasa de incidencia, pero en número de casos... Este mapa que mirábamos. Exactamente, pero esta semana ya el departamento de Lempira hubo un leve aumento que tal vez no refleja aún pasar a amarillo, ¿verdad? Según su tasa de incidencia, pero creemos nosotros que esta movilidad comercial que van a tener, porque se van a mover, las personas se van a movilizar, y si lo hacen sin las medidas correspondientes, nosotros vamos a pasar a algunos departamentos posiblemente a rojo, y en este caso Lempira puede ser pasar a amarillo. ¿Es inevitable un incremento, doctora, de la COVID en esta temporada? Bueno, si seguimos como continuamos, que vamos a los centros comerciales, nos quitamos las mascarillas, en las discos móviles todavía veo también reportes de concentración de jóvenes. Y pese a que está prohibido, está jóvenes. Dentro de las prohibiciones, creo que están las... En algunos hoteles van los jóvenes a concentrarse y bueno, el joven, gracias a Dios, no es tan afectado como cuando llega el joven de regreso a su casa, a quien va a afectar, y el que fallece es el mayor de edad. Por lo tanto, es también un llamado a los jóvenes de que están saliendo sin protección, sin responsabilidad a esos discos. Ahora, doctor, lo que habrá que decirle a quienes de repente no son los más vulnerables con esta enfermedad, que son los jóvenes y son los que salen a veces que no toman todas las medidas pertinentes, de que ellos van a la calle, recogen esta enfermedad, pero es casi seguro, porque eso en todos los hogares es un patrón ya determinado, hay un mayor de edad o hay alguien que puede tener una enfermedad que él se ha cuidado y él puede llevar de la calle la enfermedad y quizás a él no le pase nada, pero al tío, al abuelo pueda terminar en una sala de UCI y ve y no termine falleciendo. Que fallezca o con una consecuencia, un desenlace letal. Y lamentablemente esa es la ruta que hemos visto. Al principio de esta pandemia, cuando caracterizábamos todos los casos positivos, nos llamaba siempre la atención que la tasa más alta de ocupación afectada eran las amas de casa, ¿no? Y decíamos nosotros, ¿por qué esta razón? Sin duda que parte es porque ellas también se incorporan al trabajo y al esfuerzo económico del hogar, pero el otro es que son los muchachos los que en el fondo son los que con mayor libertad han estado saliendo, que los que han tenido menos limitación de movimiento han sido ellos, y ellos son los que han llevado y trasladado la enfermedad a los hogares, ¿no? y llevándolo ahí donde están los adultos mayores. Aunque no necesariamente llegue un adulto mayor, pero llevan la enfermedad al seno del hogar y rápidamente se puede transmitir al resto de personas que viven en esa casa. Esa es una parte que a nosotros nos preocupa, porque la pandemia en Honduras tiene una particularidad bien importante, es que no necesariamente los que más se enferman son los que más mueren, no necesariamente, pero los que más mueren tienen una relación indirecta con los que más se enferman. Y eso es lo que a nosotros en realidad nos preocupa. Es decir, ese vínculo entre los que transmiten la enfermedad hacia los adultos mayores está clara. No es un invento de nadie, es una relación clara, directa, vinculante, ya lo vimos. Los que más se enferman no son los que más mueren, pero los que más mueren tienen una relación vinculante con los que más se enferman. Y eso es lo que
tratamos de evitar. Por eso que en estas reuniones navideñas, quien tiene que estar mayormente protegido son estas personas de la tercera edad y aún nosotros, que aún sin ser de la tercera edad, podríamos tener una enfermedad concomitante con nosotros y que también necesitamos extremar medidas de protección. Y ahí es donde está la preocupación, porque alrededor de los mayores de edad gira la época de Navidad y de fin de año. Es alrededor de los mayores de edad, de la abuela, del bisabuelo, del tío, de los padres. Entonces, ese es el riesgo que se tiene en este caso. Que los jóvenes no representan mayor riesgo para esta enfermedad, pero sí pueden salir a la calle y llevan la enfermedad a la casa, y ahí es donde están los que están más expuestos, los que son más vulnerables y que pueden terminar en una sala de UCI o con consecuencias o desenlaces mayores. Así que las medidas se tienen que tomar, y les decimos nosotros, se va a insistir en eso, los expertos en el campo de la salud les van a insistir en esto, porque este es un reto. Vean, es un reto, y no... uno no está poniendo las imágenes de los centros comerciales con la idea de desmotivar a que la gente salga a comprar. Tienen todo el derecho, nadie les quiere opacar la Navidad. Los que están dentro del comercio tienen también el derecho, y hoy más que nunca, de resarcirse de algunas pérdidas que han tenido el resto del año por todo este confinamiento y todo lo que ha pasado en el país. Un 2020 que quedará para la historia. Pero lo que se pide es que se tomen las prevenciones del caso. Se puede salir a comprar, se puede compartir con los familiares, puede visitar a su madre, a sus abuelos, pero que se tomen las medidas del caso. Eso es lo que se está pidiendo para evitar que miremos de nuevo colapsados los hospitales, que miremos saturados los centros de triaje y que miremos la preocupación latente de la población hondureña. Ya se pasó por esa etapa. Así es que lo que se busca es que no se vuelva a repetir. La última pausa comercial, ya retornamos. Bueno, ya estamos prácticamente en la recta final de este programa, que ha tenido como finalidad llegar a ustedes, decirles que se acercan una temporada que puede ser un detonante para que se incrementen los casos de la COVID en el país, y que somos nosotros, son ustedes los que tienen que tomar todas las previsiones para que se pueda dar un repunte o un rebrote y que vuelvan a saturarse los hospitales, los centros de triaje, aún y cuando hay más, o que se den situaciones mucho más lamentables, como que se incremente ese número de muertes por esta enfermedad. Doctora Carla Pavón, sus palabras finales. Al pueblo hondureño, en esta Navidad celebremos la verdadera Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Y el nacimiento de Jesús nos trae obediencia. La obediencia le agrada a Él, y la desobediencia acarrea muerte. Por lo tanto, está en sus manos salir de manera correcta hacia un lugar donde quiera ir a hacer sus compras, o usted va a regresar con la enfermedad. Decida, ¿quiere regresar sano a su hogar? Entonces salga con todas las medidas de bioseguridad. Y recordemos, no dejar por fuera al invitado especial. El invitado de su hogar se llama Jesucristo, porque Él es el verdadero cumpleañero. Que Dios les bendiga, y que esta Navidad no sea el COVID el que le ataque, sino que le ataque la solidaridad, que le ataque estar compartiendo en familia y no salir de casa si no es necesario. Que Dios les bendiga. Vean, que se puede encontrar con la contradicción de que el momento que es para celebrar, para departir, para compartir con los familiares, se traduzca luego en la preocupación de qué puede pasar con los que, producto de la celebración, del encuentro, pasan por una situación y una condición bastante difícil. Lo dice la doctora, la Navidad es para celebrar, pero también para que se tomen todas las previsiones del caso. Doctor Henry Andino. Muchas gracias por el tiempo acá. Sí, insistirle a la población, no hemos querido dentro del programa tratar de responsabilizar a la ciudadanía de este problema, esa no ha sido la intención. Creo que las autoridades están haciendo su parte y que tienen que hacer su parte, pero en vano van a hacer muchas de esas cosas que se van a hacer si nosotros los ciudadanos no ponemos nuestra parte.
Y a ustedes es que ha sido dedicado este programa y a ustedes es que hemos tratado de hablarles, sobre todo para que sean ustedes los que tomen el autocuidado de su salud. Esa es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Yo tengo una familia con la que yo también me reúno y si yo no tuviese la responsabilidad de cuidarme, tendría en riesgo el resto de mi familia. Nosotros sí queremos pasar una Navidad juntos, nosotros sí queremos disfrutar de este tiempo de comunión y de recordar el nacimiento de Jesucristo como el cumpleañero de esta época, y sí hemos hecho conciencia con nuestros familiares para que extrememos las medidas de seguridad y extrememos el momento de cuidarnos unos con otros. Bueno, gracias la doctora Carla Pavón, el doctor Henry Andino, y solo recordarles también de que la noticia o la información que traía la doctora Carla Pavón y el doctor Henry Andino es que ya van a estar disponibles en el país, ya están disponibles y ya se están distribuyendo a nivel nacional 300,000 pruebas de antígeno, y que lo que se le pide a la población es que las asuma con mucha responsabilidad, que se presente si ya tiene síntomas, porque la prueba de antígeno refleja a quien en ese momento está contagiado, no si tuvo la enfermedad o no si de repente está en la cercanía de tenerla o que le presente una alerta, no. La prueba de antígeno, según han explicado los médicos, es para los que ya tienen la enfermedad, así es que asuman ustedes practicarse esta prueba con suma responsabilidad. Esa era de las noticias y las informaciones que nos traían hoy la doctora Carla Pavón acerca de estas pruebas que se estarían practicando. Se nos había dicho primariamente que el martes, pero nos dicen que empezarían de manera masiva el miércoles. Sí, ya se están en algunos triajes, como ya se distribuyó, ya se están realizando. Y luego, pues nosotros estamos planificando con esta región donde hay mayor concentración, ir a buscar al caso. Bueno, y hacíamos un alto en esta información porque sí sentimos nosotros que es una de las buenas noticias, que hay 300,000 pruebas de antígeno que adquirió el Estado y que se la van a practicar a la población. A todos, gracias. Buenos días, nos encontramos el día de mañana. Los invitamos a continuar con la programación habitual de Canal 5, El Líder.